No voy, no voy más, amiga, no voy más. Te juro que estoy muy triste. Ay, amiga, me dijo que me va a matar. No me aguanto más, amiga. Casi me quebró la mano, amiga. No puedo mover la muñeca, te juro. Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me recabó palo, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires. El loco me está mirando. Yo estoy afuera del hospital arriba del auto porque me dijo que si me bajaba me va a cagar a palo delante de toda la gente. Ahí viene, amiga. Son durísimos estos audios, los mensajes de las amigas que estuvimos viendo durante estas últimas horas y la verdad que no es la idea para nada alimentar el morbo compartiendo estos contenidos. La idea es reflexionar sobre la gravedad que tiene esto que está pasando en Argentina. Muere a diario una mujer víctima de la violencia machista y aquí hay que ver cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros. Todos tenemos responsabilidades. ¿Cómo está funcionando la justicia? ¿Cómo funcionan las comisarías, las unidades de género? Cuando una mujer, cuando una víctima de violencia de género se acerca desesperada, como estaba Úrsula, a pedir ayuda. Temas que hay que replantear. La línea 144, claro, porque la violencia de género se denuncia, Diana. Una justicia que vos decís cómo funciona, tal vez no funciona como debería funcionar. Felicitas, porque en este audio se da cuenta y se puede tomar dimensión de lo que le pasaba a Úrsula. Acá estamos viendo imágenes del velatorio de Úrsula allí en Rojas. Estremece, hemos escuchado también el testimonio de la mamá de la joven, una sociedad consternada en donde la plaza se llenó no solamente de amigos y familiares, sino también de amigos. Estamos viendo imágenes, Néstor, compartimos, te invitamos aquí al escritorio para hablar sobre este tema en donde hay transversalmente un montón de temas por tocar. No se puede hablar de una justicia ausente, se puede hablar de unas alarmas que no se han escuchado, que no se han prestado atención, y este es el desenlace, Néstor. Es cierto que hay una justicia ausente y también es cierto que el derecho penal no tiene soluciones para ofrecer ante situaciones de esta naturaleza. Vamos a suponer que hubieran adoptado cualquiera de las otras posibilidades. Ponerle una tobillera electrónica hubiera significado también ponerle un sensor a la víctima de manera tal que cada vez que se le acercara, Úrsula debiera llamar al 911 para que un policía se acercara a evitar el contacto, lo cual sometía a una situación casi de encierro a la propia víctima. No sirvió, queda claro que no sirvió la perimetral en la orden de alejamiento. ¿Qué más podían haber hecho? Podían haberlo puesto preso a Martínez, al agresor. ¿Cuánto tiempo? Ayer vimos que el delito que se le imputaba hasta el momento del homicidio tenía un máximo de 2 años. ¿Qué más se podía hacer? La única alternativa era que la víctima se fuera de su lugar, huyera de su lugar, cual si fuera ella una delincuente, para preservar su vida. Ninguna de las soluciones hubiera reparado la situación que se venía y que era inevitable. Esto que acabamos de escuchar, que es desgarrador, muestra que la solución no pasa por el derecho penal, independientemente de que los jueces y los fiscales sigan haciendo la siesta ante episodios de esta naturaleza. Desde el sentido común, Néstor, hablando de la sociedad toda, cuando se escucha que el imputado, el asesino, tenía una carpeta psiquiátrica, ¿no? Muchos se preguntan cómo puede ser que un efectivo con una carpeta psiquiátrica no se haya tenido ese reparo, esa prudencia, esa contención hacia la víctima, teniendo este contexto y este antecedente, los antecedentes además de Martínez. Déjame, Diana, ser muy claro con esto. En muchos aspectos de los organismos de seguridad, tener una carpeta psiquiátrica no significa que la persona esté con sus facultades mentales alteradas, ni mucho menos. Es decir, suponer que porque tenía una carpeta psiquiátrica era previsible que cometiera un femicidio es por lo menos apresurado. No hay manera de corroborar directamente una cosa con la otra. De hecho, las carpetas médicas y las carpetas psiquiátricas a menudo son utilizados por la propia fuerza para separar momentáneamente a alguien que tiene una situación personal complicada y que puede perjudicarse a sí mismo o perjudicar a la fuerza. Muchas veces le dan una carpeta psiquiátrica, como se dice en la jerga futbolera, para cuidarlo. Y este parece haber sido un caso cuando la comunidad de Rojas empieza a hablar, empieza a contar cosas que pasan en un pueblo, una comunidad de unos 25.000 habitantes.
y hablan de la participación de efectivos de fuerzas policiales en actividades que por lo menos tienen una sospecha de irregularidad. ¿Tiene que ver esto con el femicidio? Probablemente no de manera directa, pero sí esta suerte de protección de la que estamos hablando, claro, que parece insinuarse respecto de Martínez. Probablemente ahí sí haya que buscar alguna respuesta de por qué Martínez estaba todavía dentro de la fuerza y por qué nadie hizo nada para evitar que terminara en un femicidio. Sobre todo con el componente de las denuncias de la víctima, porque se entiende perfectamente desde tu descripción profesional y todo lo que el marco que hay alrededor, pero el componente es las denuncias de la víctima. La víctima venía denunciando la violencia de género, entre otras agresiones físicas. Entonces, lo que por ahí cuesta un poco entender es cómo, por eso te comentaba la carpeta psiquiátrica del asesino. Si no tiene en cuenta la justicia, las autoridades, que hay una persona que está pidiendo auxilio, ¿cómo se lee, cómo se toma en cuenta el contexto de una víctima si solamente se tiene reparo desde esta cuestión más técnica, si se puede decir, como vos decís? Bueno, queda claro en este caso en particular que no se ha tomado en cuenta. Hay como una desidia por parte del Estado o de las autoridades policiales. Además, mira, hagamos una cuenta simple. En los departamentos, en las poblaciones del interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las poblaciones relativamente chicas, hay un solo fiscal. Hay un fiscal de distrito y después hay ayudantías de la fiscalía, que son los que están más en el territorio, más en el terreno, los que reciben las denuncias. Bueno, si hubo 18 denuncias. El fiscal que está interviniendo ahora nunca se enteró de ninguna de estas. La ayudantía, una mujer ayudante de la fiscalía, por una cuestión de empatía de género, nunca se enteró que alguna de esas 18 denuncias podía tener un correlato de esta naturaleza. En una comunidad pequeña todos se conocen con todos y estas situaciones son conocidas. De hecho, lo contaban hoy los familiares y las decenas de personas que intervinieron en la manifestación y en el doloroso sepelio hoy de Úrsula. Nadie lo sabía, no, mentira, lo sabían todos. Lo sabían todos, lo que hubo fue una inacción y un pensar, aquí no va a pasar, hasta que pasa y es irreparable. Hablando del sepelio de Úrsula, Néstor, vamos a ver qué sucedía hoy en el informe de Julieta Argul. Un pueblo entero alzó su voz. La muerte de Úrsula dejó al descubierto la violencia de Matías Ezequiel Martínez. 3 largos años, Belén pidió ayuda por sufrir violencia por parte de este policía. ¿Algún momento te amenazó de muerte a vos también? Sí, él me amenazó de muerte a mí. Él me amenazó de muerte con su arma de trabajo. Él me amenazó de muerte, cargó su arma. Y después cuando dijeron, él agarró y dijo, si yo no gatillé. Y claro, si yo en ningún momento dije que él gatilló, si él hubiera gatillado, me hubiera matado. Me mataba a mí y a mis hijos, era obvio. En algún momento, Belén, vos le dijiste que hablara con sus padres, que le contara lo que estaba viviendo. Sí. ¿Y qué te dijo Úrsula? No, ella había hablado con su padre. Ella me decía que a lo último que la madre la había denunciado, pero ella no le podía contar todo. Ella en su celular, ella me muestra el celular y me hace, yo acá tengo todo, tengo todas las pruebas. Ella me decía que en el celular tenía todo. Si yo pierdo esto, pierdo todo, me decía. Tenía los golpes, los moretones, los pelos que él le arrancaba. Ella sacaba fotos de los pelos que él le arrancaba. Cuando él le tiraba el auto encima, ella tenía la moto toda rota, porque él la corría por donde iba, ella la corría, ella se tenía que tirar a un costado. El derrotero de Úrsula no es muy distinto al de otros casos de femicidio. Ella tuvo el coraje de denunciar a su expareja, su femicida. El pueblo de Rojas está dándole el último adiós a la joven adolescente. Uno se pregunta qué le está pasando realmente al hombre, porque en vez de cuidarla, de protegerla, que son ellas las que nos dieron la vida, nos crían, nos educan, le estamos sacando todo, sinceramente. Hoy le sacaron una hija a una mujer, a un padre, le sacaron una amiga a muchas chicas y chicos como a mí, era mi amiga, así que nada, mucho. Yo creo que cada vez falta más justicia, se hacen las cosas y no pasa nada, queda ahí. ¿Sos muy amiga de Úrsula? Muy amiga, era muy inseparable, era buenísima, todo el tiempo con una sonrisa. No se merecía esto, hay que hacer justicia.